Biblia, entonces puede segmentar, y así lo hacen los teólogos, puede segmentar lo que es el contenido bíblico en algunos conceptos relacionados con Dios, en otros relacionados con Cristo, en otros relacionados con el Espíritu Santo, en otros relacionados con los hombres, y etcétera. Lo van segmentando, y eso se llama la teología sistemática, que sería como separar por temas lo que enseña la Biblia. Entonces, esto que tenemos que ver hoy día está bajo lo que se llama la soteriología. No sé si han escuchado esa palabra antes, soteriología, que para nosotros, lo que escuchamos siempre en nuestra iglesia, es la salvación. Soteriología, soter es la palabra griega, que traducida al español es salvación. Y en la salvación, nosotros hablamos mucho, ven a Cristo, Él quiere salvar tu vida, y hablamos siempre de ese lenguaje en nuestras iglesias, y le decimos cuando hay un predicador, acepta a Cristo porque Él te quiere salvar. Entonces, cada vez que estamos usando esa palabra salvación o salvar, estamos diciendo soteriología. Entonces, en la soteriología o en la salvación hay distintas doctrinas que uno debe estudiar para comprender lo que es la salvación. Porque salvación, del punto de vista más sencillo posible, es liberar a una persona de un peligro eminente. ¿Ya? Entonces, aquí mismo, en este libro de Romanos, que es un buen libro para leer, ¿ya? Y que no es muy extenso, porque tiene 16 capítulos, en los primeros capítulos habla de la condenación del hombre y que el hombre no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, en el análisis que va haciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia, le dice: el hombre, cualquier hombre que haya vivido en esta tierra, por muy importante que sea o por muy santo que sea, es pecador. Y por lo tanto fueron destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir fueron alejados de Dios o fueron separados de Dios. Y luego en el capítulo 6, para acercarnos ya al capítulo 8, que vamos a hablar un poquito, en el capítulo 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre es salvado de ese peligro. ¿De cuál peligro? De la muerte. La muerte. La muerte es porque todos nosotros somos pecadores y el pecado, la sentencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos los hombres, al ser pecadores, todos merecen la muerte. Entonces, bajo esa premisa, la Biblia nos enseña por qué vino Cristo y nos habla de la obra de Cristo. Y la obra de Cristo generalmente tiene tres pedacitos, por así decirlo: la muerte, la resurrección y la ascensión. ¿Ya? Muerte, resurrección y ascensión. Y con la salvación tiene que ver la muerte de Cristo. Estamos justo a una semana de haber celebrado y conmemorado la Semana Santa, y dentro de ella, en nuestra corporación nos pidieron que hiciéramos una Santa Cena con los hermanos de nuestras iglesias, y ahí hay elementos que ayudan a acordarse de ese acto de cruel en algún sentido cuando Cristo fue a la cruz. Pero esa es la parte de la historia bíblica, que era el método que usó Dios para perdonar a los pecadores, para salvar a los pecadores. Y cuando uno habla de salvación, entonces por lo menos hay 9 doctrinas bíblicas que tienen que ver con este concepto de la salvación. Otros dicen hasta 14. Entonces, por ejemplo, les menciono algunas: el arrepentimiento, la fe en Cristo, la adopción, la unión con Cristo, el nuevo nacimiento, y etcétera. Todos esos conceptos ocurren simultáneamente cuando el creyente es salvado o cuando uno entrega su vida a Cristo. Entonces, en la salvación uno no puede decir primero, ¿qué ocurrió primero? ¿Recibí el nuevo nacimiento y después tuve fe para arrepentirme? No, todo eso, dicen los teólogos, que ocurre a la vez, en un solo hecho, cuando uno acepta a Cristo como Salvador. Entonces, no vamos a hablar aquí de la salvación completa, porque ya le dije que mínimo son 9 conceptos y los conceptos son bastante
cada uno extensos para estarlas compartiendo de a uno por uno. Pero nosotros siempre vemos algunos de esos conceptos sueltos que están dichos: hermano, arrepiéntase, o persona, arrepiéntase, conozca a Cristo, entregue su vida al Señor, ya nazca de nuevo, y todos esos conceptos, cada uno tiene un significado, tiene una definición, y todos juntos están bajo el paraguas de lo que llamamos la salvación. Ahora, para ir ya en concreto a lo que significa el capítulo 8, del versículo 28 en adelante, o el 29 en forma específica, que es el que menciona la predestinación. Digamos que lo que está haciendo Pablo en este libro, ya dijimos, capítulo 1, 2 y 3, habla de la condenación del hombre. Capítulo 3, la segunda parte, el 4 y el 5, habla de la justificación del hombre como una doctrina bíblica. Y el capítulo 6, 7 y 8 habla de la santificación. Entre paréntesis, esos conceptos también están relacionados con la doctrina de la salvación, ¿ya? La justificación y también la santificación. Y por lo tanto aquí estamos, porque estamos en el capítulo 8, dentro de lo que Pablo está compartiendo acerca de la santificación del creyente. Y dentro de ello va diciendo cosas que son bien importantes, ¿ya? Por ejemplo, capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, por eso, cuando alguien predica del Evangelio y le dice a las personas que acepten a Cristo y que con Cristo son salvos, entonces, estando en Cristo, lo que está diciendo acá el apóstol, no tenemos ningún tipo de condenación. Porque las dudas, desde el punto de vista humano, nuestro, de ustedes como jóvenes, a veces ocurren, pucha, que a veces me viene un mal pensamiento, a veces dije una mentira, a veces me porté mal por ahí, para callado, no sabe nadie en la iglesia, ni mi papá. Entonces, porque uno trata, generalmente, lo malo siempre perdura en la vida de las personas. La Biblia dice que el hombre está inclinado permanentemente al mal. Entonces, lo que está queriendo el apóstol Pablo enseñar aquí es que uno puede vencer esa tendencia pecaminosa, y la única manera de hacerlo es viviendo la santidad. Y la santidad parte con que nosotros empecemos a vivir a Cristo en nuestras vidas, que reproduzcamos. Por eso el versículo 28 y 29, el 29, cuando dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ese es el plan de Dios para todos los que son salvos, que seamos hechos a la imagen de su Hijo, o sea, a la imagen de Cristo. Y si somos hechos a la imagen de Cristo, ¿qué pasaría con cualquiera de nosotros? Entonces no tendría pecado. Y al no tener pecado, tendría una vida de santidad. Y por lo tanto, estaría adaptado para la vida en el cielo. Ahora, fíjense, para ir ya a este concepto, dice el versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a vivir. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. También es un texto que se usa mucho en los sermones, y nosotros casi siempre destacamos la primera parte del versículo, ¿ya? La que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿ya? Pero, pregunta, ¿en realidad son todas las cosas las que le ayudan a bien? No, pues no son todas las cosas, y tampoco a todos los cristianos, porque luego en la segunda parte del versículo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, los que han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien, pero los que no son llamados, no han sido, no les ayuda bien. Y ahí es donde, de nuevo, tenemos un concepto que está relacionado con la salvación, y luego viene el versículo 29 y el 30, que es lo que explicaba Felipe, que es una especie de cadena de conceptos, y que nosotros tenemos que tratar de entenderlos cada uno de ellos. Y esta cadena es como un proceso desde el punto de vista de Dios, de lo que significa llegar desde que nosotros pasamos a ser un hijo de Dios hasta llegar a la vida en el cielo. Porque fíjense en esa cadena, dice, los predestinó. Si saltamos, después dice, a los que predestinó, versículo 30, los llamó. A los que llamó también justificó,
y a los que justificó también glorificó. Entonces, en esa cadena o en ese proceso hay estos 4 elementos o estos 4 conceptos que nos ayudan a entender un poco la idea de la salvación plena. La salvación tiene 2 partes, una parte que es presente y que el creyente apenas acepta a Cristo es salvo, pero la salvación se hará plena cuando seamos glorificados, y ahí está esta cadena que nos invita a alcanzar el último nivel, y ese nivel lo vamos a alcanzar cuando estemos en el cielo. Entonces, pero aquí nos añade un concepto más. Casi siempre la mayoría parte de ahí, los predestinó. Y ahí vienen las dudas para los jóvenes y para los adultos y para todo el mundo. Bueno, Dios es injusto, a algunos lo predestina para salvación, a otro para condenación. No, eso sería injusto. ¿Por qué Dios elige a unos sí, a otros no? ¿Cómo los elige? ¿Elige al que es bonito, al que es feo? No, ¿cómo? Entonces ahí estaríamos hablando de las injusticias de Dios. Y acuérdense que este libro, desde los primeros capítulos, el tema que recalca permanentemente es que Dios es justo y habla de la justicia de Dios. Y cuando habla de la justicia de Dios, no hay justicia más perfecta que la de Dios. Entonces, cuando llegamos al concepto de la predestinación, ahí en el mundo evangélico hay 2 posturas. Hay 2 posturas. Una que se llama los calvinistas y otra que se llama los arminianos. Calvinistas porque la expuso el padre del calvinismo, que era Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, reformado en Suiza, y por lo tanto ese pensamiento lo encontramos en casi todas las iglesias reformadas o presbiterianas, ¿ya? Las iglesias presbiterianas, y si alguien tiene amigos presbiterianos o estudia algún libro presbiteriano, va a tener este concepto. ¿Cuál es el concepto que ellos tienen acerca de la salvación? Que el salvo es siempre salvo, ¿ya? Ese es el concepto presbiteriano o calvinista. El salvo es siempre salvo. Ellos mismos dicen, bueno, exponentes modernos, dicen que las personas que tratan de explicar a Calvino dicen que no importa lo que el creyente haga, no importa si se porta mal, no importa si comete pecado, si está salvo, es siempre salvo. Dios no le quita la salvación. Y por lo tanto, y viene y promueven con ese pensamiento una especie de relajo en la vida cristiana, porque encontramos a creyentes viviendo un doble estándar, a veces portándose mal y otras veces sirviendo a Dios en la iglesia, ¿ya? Con ese concepto. Entonces, cuando alguien a mí me comenta eso, yo le digo, pero ustedes han leído los escritos de Calvino. Calvino, de verdad, él puso esa frase, el salvo es siempre salvo, pero también escribió que el salvo tiene que portarse como un salvo. ¿Y cómo se porta un salvo? Como lo enseña la Biblia. Y la Biblia enseña que el salvo tiene que vivir en santidad. Acuérdense, está dentro de los capítulos que está hablando Pablo de cómo debemos enfrentar el problema con nuestro cuerpo del pecado. El capítulo anterior, el 6 y el 7, va haciendo un análisis y finalmente él en el capítulo 6 dice que él nos separará de este cuerpo de muerte porque parece que este cuerpo generalmente está siempre inclinado al mal. Pero al final del capítulo 6 dice, pero gracias doy a Dios en el versículo 25 por Jesucristo, Señor nuestro. Porque con Jesucristo y a través del método de Jesucristo, que es la salvación, podemos tener la victoria frente al pecado. Entonces, de nuevo, a los calvinistas les decimos, ok, el salvo es siempre salvo, sí, pero en la vida tiene que portarse como un salvo. Y un salvo no puede hacer lo que quiera, no puede tener conductas de pecado, porque la Biblia habla claramente los que tienen conductas de pecado, qué pasa con cada uno de ellos. La otra postura la propuso Jacobo Arminio, un teólogo protestante, conservador, y él dijo que la salvación se puede perder. Por lo tanto, hay que cuidar la salvación. Entonces, ahí viene el dilema. ¿Quién de los dos tiene la razón? Para poder darse cuenta de qué es lo que es realmente la predestinación. Entonces, antes de darle la respuesta, porque la respuesta no es tan enredosa, sino que es bien clara, y sobre todo ustedes que son jovencitos la pueden después profundizar leyendo algunos documentos al respecto, pero yo les voy a dar
alguna respuesta que les permita también explicarle a otros este concepto para que todos tengamos claridad y sintamos tranquilidad en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en nuestra manera de expresar también nuestra fe ante aquellos que muchas veces nos preguntan, aquellos que saben un poco. Pero fíjense, el versículo 29, yendo de nuevo a Romanos 8:29, cuando habla de la predestinación, no es que Dios diga este sí, este no. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y esto habla de otro de los conceptos de la doctrina de la salvación, que se llama la elección. Es un poco parecido, es como sinónimo, ¿no? Pero no es lo mismo, es distinto elección a predestinación. Entonces, la elección es un poco similar. Dios elige a algunos, sí, los elige. Tenemos en la Biblia ejemplos cuando Él eligió a Abraham, lo llamó, eligió al pueblo de Israel, eligió a David, eligió a Cristo mismo para que sea el Mesías, y etcétera. Entonces tenemos muchos ejemplos en la Biblia de las personas que han sido escogidas. Y de hecho aquí mismo en este capítulo nosotros encontramos en el capítulo 8, versículo 33, un poquito más adelante, dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Ya? Está hablando de la elección, los que han sido escogidos, y está en términos plurales, porque aquí le está hablando a una iglesia, los que estamos representados, todos los que hemos sido escogidos. Ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que esa elección no es arbitraria porque es según la presciencia de Dios, ¿ya? Si ustedes ven en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ahí tenemos una palabra que nosotros no usamos habitualmente y además a veces cuando la leemos mal. La leemos como presencia, pero no es presencia. Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 2. Hemos sido elegidos, dice, según la presciencia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Lo mismo que está diciendo acá en Romanos 8:29. Dios tiene todo el conocimiento. Una de las características de Dios, o de las cualidades de Dios, o de las virtudes de Dios, es que Él es omnisciente. Él tiene todo el conocimiento. Y Él nos conoce a nosotros, a ti, a mí, a todos, como lo dice en varias partes de la Biblia, nos conoce desde antes que naciéramos. ¿Ya? Entonces, si no fuese así, entonces Él no sería Dios. Él nos conoce, por lo tanto, antes que naciéramos y nos va a conocer hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Y es más, la Biblia dice que Él tiene determinados los tiempos de cada persona, de cuándo va a nacer y cuándo va a morir. Entonces, conociendo a las personas en toda su vida, Él puede, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Pero no es que haga esto arbitrariamente, sino que lo hace exclusivamente porque Él conoce toda la vida de la persona y conoce cómo va a terminar la vida de esa persona. Si va a terminar siendo fiel a Dios o va a terminar estando lejos de Dios. Nosotros generalmente, como estamos limitados en ese conocimiento, cada vez que vemos a un creyente, le miramos su vida actual. Ah, este hermano va a la iglesia, se porta bien, entonces es salvo. Ya, mi hermano, ¿cómo estás? Dios nos bendiga, y le damos predicaciones y le pedimos que enseñe la palabra de Dios. Pero de repente se descarría y ¿qué decimos? Ah, ahora se fue para el mundo, así que ahora está borrado del libro de la vida. Entonces nosotros estamos dando esas opiniones que hoy día sí, hoy día no, dependiendo de cómo está sirviendo cada persona. Pero Dios es distinto, Él conoce toda nuestra vida, la vida completa. Y como conoce la vida completa, cómo iba a terminar nuestra vida, entonces sabía quiénes iban a ser fieles hasta el fin y por lo tanto a eso los predestinó para salvación. Y ahí dice, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, en esa cadena, los conocía de antemano, los predestinó y los llamó. ¿Ya? Y el llamamiento aparece también como otra doctrina relacionada con la salvación. El llamamiento, como lo enseñan muchos personajes de la Biblia, es un ofrecimiento que hace Dios a todas las personas del mundo. Entonces ahí se demuestra que Dios no es injusto.
El apóstol Pedro, por ejemplo, lo dice, él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de esa manera el llamado está para todas las personas, pero no todos hacen caso a ese llamado. Pero los que hacen caso al llamado, entonces a eso los justificó. Y justificó es una palabra, un término legal que ocurre en un tribunal. En un tribunal, imagínense, hay un acusado, es presentado ante el juez, y el juez tiene que decidir, en base a las pruebas que le presentan, si es culpable o es inocente. Cuando el juez le dice, ándate para la casa porque no eres culpable, entonces eso se llama justificar. Entonces, acá, en este caso, la justificación es el acto de Dios por medio del cual Él declara justo al hombre que cree en Cristo. Entonces, bajo ese punto de vista, la justificación ya sería el paso previo a la glorificación. Y la glorificación, como les decía yo, tiene que ver ya con la vida futura, cuando recibamos el cuerpo glorificado y estemos listos para irnos al cielo. Y eso va a ocurrir, según la información bíblica, cuando regrese Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos en ese momento serán transformados con un cuerpo glorificado, incorruptible, un cuerpo adaptado para la vida en el cielo. Entonces, ahora vuelvo al tema original, ¿ya? El tema original, la predestinación. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Calvino o Arminio? Calvino, el salvo siempre salvo, y Arminio, que la salvación se puede perder. Entonces, para ser honesto, ambos usan textos bíblicos con el cual respaldan su postura. Y ambas posturas tienen respaldo bíblico, para decirlo en sencillo. Ahora, es un dilema, pero un dilema que se resuelve fácil. Y espero que me entiendan acá. En 1 o en 2 minutos se lo explico. Cuando Calvino está expresando que el salvo es siempre salvo, está viendo la salvación del punto de vista de Dios. Como Dios conoce todas las cosas, Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Es más, es un análisis tan sencillo como el nuestro. Usted cuando va al culto el día domingo y ve la iglesia llena, ¿podría decir quién está salvo y quién está perdido? ¿Quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno? A veces podemos suponer, porque conocemos algo de las personas y sabemos que esta persona es buena y que es honesta, pero nosotros no conocemos el corazón del hombre, no conocemos sus pensamientos. Y como no los conocemos, entonces el único que conoce eso es Dios. Y a veces una persona puede tener una apariencia de santidad, pero realmente adentro puede ser una llaga podrida, como dice la Biblia, representando a algunas personas por su actuación. Entonces el único que conoce eso es Dios. Y por lo tanto, Dios sabe quién está salvo. Entonces, cuando el salvo es siempre salvo, sí, es siempre salvo porque está desde el punto de vista de Dios. Dios sabe a quién le entrega la salvación y sabe que esa persona va a ser fiel hasta el final. En cambio, Arminio, que es el que propone la salvación del punto de vista del hombre y que dice que se puede perder y que por lo tanto hay que cuidarla, y citan pasajes como por ejemplo Hebreos 2, que dice que tengamos cuidado de nuestra salvación, no sea que nos deslicemos y podamos perder la salvación. Entonces, Arminio está presentando o está tratando de explicar la salvación del punto de vista del hombre. Y desde el punto de vista del hombre, es verdad todo lo que él menciona. A nosotros nos toca vivir nuestra fe día a día. Nos toca enfrentar el pecado día a día. Nos toca enfrentar las realidades de las tentaciones día a día. Y tenemos que ser vencedores, porque en el fondo de esto habla el capítulo 8, que con la ayuda de Cristo, y más quien ha dejado a Cristo para que nos ayude, que es el Espíritu Santo, nosotros podemos ser más que vencedores. Y por lo tanto, es posible vivir la vida de santidad que nos presenta la Biblia, porque solos no podemos, solos somos pecadores y vamos a terminar siempre vencidos. Pero con Cristo somos más que vencedores, y Cristo ha dejado el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir esa vida en el Espíritu. Y eso ha sido todo el capítulo 8 de lo que está hablando. El capítulo 8 dice, reciban la ayuda del Espíritu, déjense guiar por el Espíritu, piensen en las cosas del Espíritu,
porque de esa manera serán siempre victoriosos. Entonces, de nuevo, ya para ir concluyendo mi reflexión al respecto y después abrirle a un tiempo de preguntas a ustedes. Entonces, Calvino, ¿el salvo siempre salvo? Sí, desde el punto de vista de la salvación de Dios. Arminio, ¿es posible perder la salvación? Sí, desde el punto de vista de la salvación del hombre. Y cuando unimos estas dos cosas, las dos cosas tienen algo de cierto. Por lo tanto, nosotros sabemos que el que nos conocía de antemano nos podía predestinar, nos podía llamar, nos podía justificar y nos puede glorificar. Y por lo tanto, un creyente que acepta a Cristo puede entrar a vivir esta cadena o este proceso que le va a llevar a la vida eterna. Hay que recordar que en el Nuevo Testamento tenemos varios versículos que nos dicen que hay resurrección de vida y resurrección de muerte. O resucitamos para vida eterna o para condenación eterna. Y por lo tanto, ahí la cosa se vuelve compleja porque la decisión, hay dos opciones solamente. La debemos tomar en esta vida y lo concreto es que Dios a los suyos le da esta cadena para que entendamos que Él conoce el que tiene un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que realmente le hace en algún sentido poder reaccionar favorablemente al mensaje del Evangelio. Pero Dios no obliga a nadie. No obliga a nadie, y ahí está el tema de que hay algunos que son opositores a Dios. El ejemplo más clásico es el de Faraón en el Antiguo Testamento, que él siempre se puso a Dios, hasta que finalmente Dios le endureció su corazón, que quiere decir que Dios hizo con él, porque este ejemplo lo citan acá, está citado ese ejemplo en estos capítulos, porque él en el fondo siempre fue un opositor a Dios. Y hay corazones que son duros, que nosotros no podemos convencer bajo ningún punto de vista. A esas personas lo único que podemos hacer es encomendárselas a Dios para que Dios toque su corazón. Y lo que hace Dios a cada persona, por muy dura que sea, le va a dar la oportunidad de encontrarse con el Evangelio y con alguien que le hable de la salvación, porque si no, Dios sería injusto. Y aquí mismo en Romanos capítulo 2 nos dice el justo juicio de Dios. Ese es el capítulo 2. Y ahí tenemos distintas formas de cómo Dios va a juzgar a las personas en el día final. Y dice, dentro de ellos, los que escucharon el Evangelio serán juzgados conforme al Evangelio. Pero el que no escuchó el Evangelio va a ser juzgado por otros conceptos como los que están mencionados ahí en el capítulo 2 y que es un poquito largo para mencionar. Entonces, ahí yo concluyo mi primera parte, mi intervención, y si alguien tiene dudas, consultas, aproveche ahora de comentarlas o de hacer alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono que quiera preguntar. Pastor Manuel. ¿Sí? En el libro de Efesios, en el capítulo 1, se refiere a lo mismo el apóstol Pablo, cuando da esta secuencia de términos, pero enfatiza mucho en él, en Jesús. Sí. Y, o sea, da a entender de alguna forma que el que permanece en Jesús va a seguir con esta secuencia hasta el final. Sí. Bueno, ahí en Efesios capítulo 1 dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí justamente los conceptos que va mencionando acá son los que yo mencionaba relacionados con la salvación. Y dentro de ello va a mencionar que en el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, sí, efectivamente aquí tenemos de los dos. Tenemos de los dos, por un lado conceptos que tienen que ver con la salvación y por otro lado conceptos que tienen que ver con este proceso que ocurre con cada creyente cuando encuentra a Cristo como su Salvador. Pero la pregunta es, si yo me encuentro con Cristo hoy día, ¿ahí comenzó mi historia? No, mi historia comenzó, como dice, porque a los que antes conoció, Él nos conocía desde antes, como lo dice Jeremías, antes que yo naciera, Él ya me conocía. Entonces, la experiencia de un creyente para nosotros empieza el día que aceptamos a Cristo, pero en la historia
que Dios tiene de nosotros comenzó antes que nosotros naciéramos. Y eso es un poco la idea, y dentro de toda esa bendición espiritual está la salvación, el evangelio de vuestra salvación que está mencionando en el libro de Efesios. Entonces sí, ahí se entremezclan los dos conceptos, la salvación como un todo o la salvación también como un proceso que nos va a llevar a la glorificación. Otro que quiera consultar algo. Hola, pastor, soy Paulina. Hola, Paulina. Mi consulta es, ¿qué pasa si yo soy escogida y en este caso yo fallo? Porque la salvación se pierde también, como usted decía, se puede perder, no se puede perder, pero ¿qué pasa si yo soy escogida y peco y me alejo? ¿La salvación Ya. yo la perdería o la tendría guardada? Mira, siempre se le dice a los creyentes que tienen ese tipo de dudas que lean Romanos capítulo 8, porque Romanos capítulo 8, los versículos que vienen después de los que leímos, ¿ya? Nosotros leímos el 28, el 29, el 30, y los que vienen de ahí hasta el final, en el fondo dan seguridad de la salvación, ¿ya? Un cristiano debe tener la seguridad de la salvación. Otra manera de tener la seguridad de la salvación, que es el mismo tema que comparte la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan es un libro bien cortito, ya que está un poquito antes del libro de Apocalipsis, y tiene 5 capítulos. Y en esos 5, si tú los lees, vas a encontrar también la seguridad de la salvación. Pero lo hace poniendo entre la espada y la pared a cada creyente. Y nos dice que nosotros o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, ¿ya? Y nos dice cuáles son las características que debe tener el que es hijo de Dios y qué pasa con el que es hijo del diablo. Dice el capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, para contestarte la pregunta que me hiciste, Paulina, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, bajo la pregunta que me hace, hasta nosotros mismos opinamos de la misma manera. ¿Qué pasa si tú ves un creyente que anda pecando todos los días? Que todos los días anda haciendo cosas malas. Entonces uno dice, no, pues este no está convertido, este no ha recibido nunca a Cristo. ¿Ya? Practicar es la palabra clave aquí. ¿Qué pasa con nosotros? Porque este mismo libro, en el capítulo 1, el versículo 7, nos dice, o sea, a ver, el 8 dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ahí está la diferencia. El creyente no practica el pecado. De repente tiene alguna ocasión de pecado, pero si nosotros nos damos cuenta de eso, ¿qué tenemos que hacer? Como dice allá, tenemos que pedir perdón. Y el versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, el cristiano, el creyente, de verdad, el que es salvo, no practica el pecado. Vive situaciones de pecado y cuando las vive, las confiesa y Cristo con su sangre nos limpia de ese pecado y nos va dejando aptos. Y ahí viene la doctrina de la salvación, porque la salvación, por un lado es presente, por otro lado es futuro. Por un lado es instantánea, por otro lado es progresiva. ¿En qué sentido es instantánea? Nosotros desde el momento que creímos pasamos del lado de los pecadores a ser santos. Y fíjense, en muchas de las cartas que escribe Pablo, le escribe, por ejemplo, a los Corintios, le dice a los santos, ahí mismo en Romanos, los santos que están en Roma. Los santos que están en Corintios y los de Corintios eran bastante pecadores porque tenían altas peleas. Entonces, en el sentido presente, instantáneo, cuando recibimos a Cristo, nos sacó del lado de los malos y nos puso en el lado de los buenos. Del lado de los pecadores nos pasó al lado de los santos. Y nos toca a nosotros ahora empezar a mostrar en nuestra vida esa santidad. Y eso es un proceso que se va viviendo cada día y para eso hay que conocer cuáles son las reglas del juego, qué es lo que enseña la Biblia. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Los judíos se saben los 613 mandamientos. Los judíos piadosos, los fervorosos.
nosotros con suerte no sabemos los 10 mandamientos. Los 10 son parte de los 613. Hay 365 de los 613 que están expresados de manera negativa. O sea, por ejemplo, no hagas esto, no hagas esto otro. Y de hecho, dentro de los 10 mandamientos hay varios que están así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? No matarás, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, etc. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuántos de esos 613 mandamientos tenemos que cumplir nosotros hoy día? ¿Solo los 10 dice Felipe? ¿2? A ver, ¿quién se atreve a tirarse a la piscina? Bueno, leyendo los evangelios, llega el joven rico preguntándole a Jesús qué puede hacer para ser salvo. Jesús le dice ¿Ya? que tiene que cumplir los mandamientos. Y ¿Ya? él mismo dice que cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que escribió Dios son en la piedra. Y Jesús le dijo, bien a hacer. Pero Jesús le pidió algo más, que vendiera todo y se lo diera a los pobres. Y también Jesús le dijo a sus discípulos que estos 2 mandamientos os doy, que se amen uno a los otros, que amen a su prójimo y que también amen a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su ser. Así que en total pienso yo que podría ser estos 10 más los 2, pero Jesús generaliza esos 10 mandamientos en los 2 últimos que dio a sus discípulos. Ya, perfecto. Muchas gracias por tu opinión. Entonces, algunos dicen, bueno, los 613 están resumidos en los 10, ¿ya? Los 10 representan el espíritu de los 613 mandamientos. Pero un cristiano, un creyente, tiene que saberse los 10, y ojalá de memoria, que los pueda recitar. Ahí los católicos nos ganan, porque dentro de la primera comunión, lo mínimo que le enseñan es aprender a hacer los 10 mandamientos. Nosotros jamás le enseñamos eso a ninguno de nuestros integrantes, pero sería bueno que lo supieran. Y también el espíritu de los 613 mandamientos está reflejado en esos 2 grandes mandamientos que menciona la Biblia, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Pero la idea es la siguiente: de los 613 eran para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Nosotros no somos judíos. Muchos de ellos tenían que ver con normas de salud y de higiene, por la vida que vivían ellos en el desierto. Algunos con comida. El apóstol Pablo mismo enseña después que el que quiera comer, que coma lo que quiera, porque para el Señor come, y el que no quiere comer, que no coma, porque para el Señor no come, ¿ya? Y que cuando comamos algo, que demos gracias a Dios y con eso podemos comernos. Porque de nuevo, si vemos la doctrina de la salvación, ¿usted se salva porque come algo o porque no come algo? No, ¿por qué nos salvamos? Porque creemos en Cristo. Por eso nos salvamos, no por otras cosas. Entonces, a veces peleamos por esas cosas pequeñas que son detalles nomás. Y volviendo al tema, un creyente hoy día tiene que guardar los mandamientos que son para la iglesia. ¿Dónde están los mandamientos que son para la iglesia? En el Nuevo Testamento. Por lo tanto, todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, esos 613 que había, si están repetidos en el Nuevo Testamento, esos son obligatorios para nosotros. Y ahí cualquier creyente tiene que leer Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, que son las bienaventuranzas. Y después de hablar de las bienaventuranzas, empieza a hablar de algún tipo de conductas que debemos tener los creyentes y la interpretación correcta de algunos de los mandamientos. Por ejemplo, cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoja con su hermano, en su corazón ya le mató. Entonces, ahí tenemos que nos dice que ni siquiera debiéramos enojarnos con un hermano, porque si no estaríamos en algún sentido faltando al espíritu de ese mandamiento. Entonces, dicho de nuevo lo que estamos diciendo, un cristiano tiene que cumplir lo que la Biblia le enseña, en este caso como el Nuevo Testamento es para nosotros. Ahí tenemos que encontrar cuáles son las reglas del juego, cuáles son las ordenanzas. Y acuérdense que Jesús, cuando enseña en el Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos, ustedes son mis amigos si guardan o si hacen lo que yo les mando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que conocer qué manda Jesús, qué cosas manda, ¿ya? Y Jesús en algunos sentidos repitió algunos de los 10 mandamientos. Fíjense, los 10 mandamientos, hay 9 que están repetidos
Nuevo Testamento, no los 10, 9. ¿Y sabe cuál es el que no está repetido? Acuérdate del día de reposo para santificar. Y por eso la iglesia no guarda el día sábado, sino hoy día sería el día sagrado para nosotros. Nosotros guardamos el día domingo, porque además, como lo expresa el libro de los Hechos, es el día en que resucitó Cristo, y los discípulos, para recordar la resurrección de Cristo, se juntaban cada primer día de la semana, que es el día domingo, porque el sábado es el último día de la semana. Por lo tanto, hoy día estamos terminando una semana y mañana comenzamos la otra, pero en los calendarios occidentales, los nuestros, aparece el domingo como el último día de la semana. No, nosotros comenzamos la semana con el día domingo y por eso hacemos nuestros cultos y también recordamos la resurrección de Jesucristo cada vez que nos juntamos. Entonces, no sé, fue media larga toda la respuesta, pero a ver si de alguna manera contesté la pregunta de Paulina. Un creyente no practica el pecado. El creyente tiene ocasiones de pecado y cuando se da cuenta las presenta, pide perdón a Dios y Dios dice, perdona nuestros pecados porque la sangre de Cristo, ese es el efecto que cumple en el pecador, limpiar todos sus pecados. ¿Alguien más que quiera preguntar? Mi pastor, me ¿Sí? llegó una pregunta por interno ¿Ya? que dice así, de una forma más sencilla, ¿cómo le podemos explicar a las personas que no son creyentes o amigos del liceo o del trabajo este tema de la predestinación? ¿Ya? Bueno, mira, te voy a leer dos definiciones de predestinación que tengo aquí al lado mío. Me habría gustado presentarle algo como esto, pero en mi casa se me cayó el internet. En todo el edificio donde yo vivo se robaron los cables del sector y quedan todos sin internet, así que tengo el del celular. Entonces ahí no tengo la presentación. Y una definición que da Gruden, que es un teólogo bautista, dice, la predestinación es el acto de Dios antes de la creación en el que Él, Dios, escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito provisto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer, ¿ya? Y ese concepto va a estar presente permanentemente en varios otros teólogos. Paulo Hoff, que es un teólogo de la Asamblea de Dios, que era el fundador del Instituto Bíblico donde yo hago clase acá en Santiago, dice que la predestinación es el acto soberano de Dios y de gracia en la eternidad por el cual Dios eligió en Cristo para salvación a los que Él conoció de antemano que aceptarían a su Hijo. Entonces, la pregunta que te llega, generalmente nosotros la hemos escuchado muchas veces de terceras personas. ¿Por qué Dios predestina a uno y a otros no? Dios es injusto. ¿Por qué salva a algunos y a otros no? Entonces uno tiene que decirle, no, estás equivocado. Es un falso concepto de la predestinación. Dios no es injusto. Dios es el juez más justo y así lo presenta toda la Biblia. De hecho, el hecho que sea Dios justo es uno de los atributos que tiene Dios en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios elige a los hombres en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabía las personas que iban a existir y que iban a aceptar a Cristo durante el transcurso de su vida. A los que iban a aceptar a Cristo, a eso los salvó. Si alguien no acepta a Cristo, no lo salvó, ¿ya? Eso en palabras bien sencillas le podemos explicar. Entonces, por eso es importante que las personas que no conocen a Cristo acepten a Cristo como su Salvador. De hecho, la doctrina de la salvación que les explicaba originalmente, si hay salvación es porque hay un Salvador. Y la Biblia nos enseña que el Salvador es Cristo. Y claro, y ahí vienen los conceptos básicos de la enseñanza bíblica. Le van a preguntar, ¿pero de quién es eso? Yo no necesito ser salvado de nada. Entonces uno le dice, sí, uno necesita ser salvado del pecado, porque si usted es pecador, su destino es el infierno o es la condenación. Pero si es salvo, su destino es la salvación, es el cielo. ¿Y qué quiere usted, cielo o infierno? Y algunos libros de evangelismo dicen que hasta uno podría plantearle una pregunta a esas personas de regreso. Por ejemplo, si usted se muere hoy día, ¿ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que se va al cielo? ¿Sí o no? Y la mayoría de la gente va a dudar. Entonces, si duda, necesita Cristo.
Si tiene a Cristo, jamás va a tener esa duda, porque la confianza y la esperanza de todos los que creemos en Cristo es que si hoy día nos morimos, nos vamos con Él y estaremos entrando en la gloria de Dios, esperando que se cumpla este proceso que decía Romanos 8, que a los que Él predestinó, los llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, los glorificó. Así que eso es un poco la respuesta que podemos dar a esa pregunta. Otros. Hola pastor, ¿Ya? soy Brini. Hola. Tengo 3 preguntas, la verdad. Mi primera pregunta sería, si Dios predestinó a quien ha sido salvo, ¿para qué evangelizar? ¿Ya? ¿Va a hacerla de una por una o las 3 juntas? No, una por una. Ya. Mira, si tú preguntas eso, de nuevo, hay que entender la doctrina completa de la salvación. El llamamiento lo hace Dios y lo va a hacer de alguna o de otra forma. Y una de las maneras que tiene de que la gente entienda que ha sido llamada para salvación es que la iglesia vaya y le cuente que necesita ser salvo. Acuérdense que cuando Pedro predicó su primer sermón en Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, dice que la gente le preguntó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo él? Arrepiéntanse y bautízanse. Entonces, nosotros tenemos que procurar que la gente, de nuevo, el que te hace ese tipo de preguntas significa que no entiende bien el concepto. Hemos dicho que predestinación no quiere decir unos sí, otros no. Predestinación quiere decir que Dios nos conocía de antemano y que en el proceso de vida de cada persona tiene que encontrarse con Cristo. Y ahí está el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Y cuando uno lo mira, la definición que da este mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, tiene Pablo y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es, y lo define. La mejor definición del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, la persona tiene que conocer el Evangelio, y conocer el Evangelio significa que alcanza la salvación. Entonces, de nuevo, hay varios versículos ahí que podemos mencionar y lo mismo que les decía yo. O sea, ese es un concepto erróneo y Pedro lo presenta en su epístola cuando le dice, Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él espera que todas las personas se arrepientan. ¿Ya? Él dice que está dando una oportunidad para que todos se vuelvan a Dios. Y de esa manera es la posibilidad de que la persona se encuentre con Cristo para salvación. Entonces, en ese sentido tenemos varios versículos que nos animan que el hombre tiene que tomar su decisión por Cristo. Acuérdense del mismo Romanos capítulo 10, después un poquito más adelante, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón, entonces serás salvo. Entonces es importante. Aquí la figura es la que nos muestra la teología de cómo Dios aparece en el proceso. Pero, desde el punto de vista nuestro, nos toca enfrentarnos con la realidad del mensaje bíblico y aceptarlo o rechazarlo. Y de eso se trata todo el Evangelio de Juan. Fíjense, cuando ustedes leen Juan, vean todas las veces que la gente creyó o la gente que fue incrédula. Los que fueron incrédulos no disfrutaron de ninguna bendición de Cristo, pero los que creyeron no solamente fueron salvos, sino que además vivieron muchas experiencias sobrenaturales con los milagros que Dios hizo con la gente de aquella época. Entonces, así sería la diferencia de lo que tenemos que decirles. No es como nosotros lo entendemos, que Dios sí a unos los acepta y a otros los rechaza. No es ese el concepto de la predestinación. De nuevo, la definición que yo les leía, la segunda definición, era que Dios eligió en Cristo para salvación a las personas que sabía de antemano que iban a aceptar a Cristo. Entonces es importante que las personas acepten a Cristo y ya les dije, cada persona tendrá a veces mínimo una oportunidad para encontrarse con Cristo, porque Dios pondrá a alguien en el camino que le hable del Evangelio. A otras personas tendrán más de una posibilidad y a nosotros mismos nos ha pasado. Cuando nos alejamos de Cristo, siempre alguien aparecía en nuestro camino para hablarnos de Cristo. Cosa de que nadie pueda, cuando se presenta ante el tribunal, decir, Dios fuiste injusto conmigo porque a mí nadie me habló de ti.
¿ya? Y si en algún país nunca nadie ha predicado el Evangelio, entonces Romanos capítulo 2 dice que los que no escucharon nunca el Evangelio van a ser juzgados por otras cosas, por ejemplo, por su conciencia, o por ejemplo, de acuerdo a la ley que cada uno de ellos tenga. El que tiene ley, conforme a la ley. El que no tiene ley, sin ley, y algunos por obra, y etcétera, etcétera. Todo eso dice Romanos capítulo 2. Otra pregunta. Espero haber contestado sí, contestó como que de solo una que le pregunté. Y la última es, si Dios sabía que pecaríamos, ¿por qué no creó? A ver si me la repite, por favor, que no escuché la última parte. Si Dios sabía que pecaríamos, ¿por qué nos creó? Esas son preguntas clásicas, pero fíjate, aquí hay varias maneras de focalizar y dar una respuesta a eso. En Romanos capítulo 5, del versículo 12 en adelante, si tú miras la Biblia, el título hace una comparación entre Adán y Cristo. Y entre Adán dice, nosotros somos descendientes de Adán, y por Adán entró, dice el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado, la muerte. Entonces, como él pecó, todos pecamos, y ya leímos una cita de este mismo libro que dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, se hace importante recibir al nuevo Adán. El nuevo Adán, según este libro, según estos capítulos que siguen, los versículos que siguen, es Cristo. Porque por uno entró el pecado, pero por el otro entró la vida o entró la gracia. Por el primero, como consecuencia del pecado, llegó la muerte, y por el segundo, por la gracia, llegó la vida. Entonces va marcando la diferencia. Ahora, yéndonos al Génesis, porque esa es una pregunta clásica que nos hacen efectivamente. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, hablando de Adán y Eva, ¿por qué los creó? Entonces, primero, la respuesta a esa es que Dios, cuando hizo la creación, dentro de ellos el hombre, con ellos, con ambos, con Adán y con Eva, déjenme cargar mi celular porque se me está descargando un poquito. Voy a ponerlo. Espérame un segundito. Los teólogos te explican de la siguiente manera. Si Dios los habría hecho sin la capacidad de pecar, habría sido una especie de robot, y por lo tanto nos habría echado a perder el tema. Pero Dios los hizo con capacidad de elegir, de tomar sus propias decisiones, corriendo el riesgo de lo que realmente pasó. ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que nosotros leemos en el Génesis, que ellos pecaron y que finalmente fueron expulsados del huerto, y además llegó la maldición de distintas formas, no solo al ser humano, sino que a la creación misma, y también a la serpiente, que fue la que engañó a Eva. Incluyendo el hombre y la mujer tuvieron sus propias consecuencias. Por ejemplo, la mujer que iba a tener aumento en los dolores de parto, que el hombre iba a tener que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, y etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que Dios lo permitió así porque en Cristo tenemos un destino más superior que el que hubiésemos obtenido con Adán y Eva. Porque si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cuál sería el destino nuestro? El huerto del Edén aquí en la tierra. Pero al recibir a Cristo, ¿cuál es el destino nuestro? La glorificación, la vida en el mundo de Dios, como lo enseña el libro de Apocalipsis, porque en Génesis está el huerto perdido, el Edén que se perdió, y en el libro de Apocalipsis dice que la iglesia recupera ese huerto y nosotros vamos a ir a vivir al Edén celestial en el cielo. Entonces, dicho de otra manera, porque en el fondo, al pasar esto, Dios permitió que el hombre tuviera un destino mucho más glorioso. Y por eso el último nivel de la salvación en esta cadena es la glorificación. Entonces esa sería la respuesta que podemos dar a esa
pregunta. Otro más. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Siga nomás. Es que, yo soy Zaira. Mi pregunta es, en la Biblia dice que no habrá ni un oído que no haya escuchado sobre su nombre, pero usted dijo que algunos iban a ser juzgados por otras cosas. Sí, sí. O sea, que pueden haber personas que no escuchan de él nunca en sus vidas. Bueno, mira, no dice en ningún lado la Biblia que todas las personas van a haber escuchado acerca de su nombre, ¿ya? Lo que dice en el discurso de Jesús en Mateo 24, dice, cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero entre medio, y hasta el día de hoy, tú y yo puedes hurguetear ahí por Google y buscar en cuántos lugares no se permite predicar el evangelio. Y si se predica el evangelio en esos lugares, a los creyentes los llevan a la cárcel y en muchos lados los matan. Entonces, hay lugares donde al día de hoy no se puede predicar el evangelio. Y cuando se pueda predicar en todo el mundo, va a venir Cristo. Eso es lo que dice Mateo 24. Ahora, en Romanos capítulo 2, nos dice qué va a pasar con aquellas personas que no hayan escuchado de Cristo o de Dios. Entonces ahí dice que algunos van a ser juzgados por obra, otros van a ser juzgados por su conciencia, otros van a ser juzgados de acuerdo a la ley que tengan, y los cristianos seremos juzgados de acuerdo al evangelio. ¿Ya? Por lo menos hay 8 conceptos distintos de cómo vamos a ser juzgados. Y ahora si vas al final, Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que la muerte tuvo que entregar todos sus muertos para que sean juzgados en el juicio final, que se llama el juicio del gran trono blanco, dice que fueron abiertos los libros, no el libro. Hay uno de esos libros que se llama el libro de la vida. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos procurar estar inscritos en el libro de la vida. Porque si estamos inscritos en el libro de la vida, nos vamos a evitar estar en ese juicio. Los creyentes no van a estar en el juicio final del gran trono blanco. Ahí estarán todos los habitantes que han vivido desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el final. Y ellos serán juzgados y van a abrirse los libros. Y de acuerdo a lo que digan esos libros, van a recibir su recompensa o su sentencia, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, es que sí, hay gente que hoy día no ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero como Dios es justo, los va a juzgar de acuerdo a la luz que ellos tengan y que han recibido. Porque dicho de otra manera, imaginémonos qué pasaba con todos los mapuches que vivían en este país antes que llegaran los españoles, si nunca a esas generaciones nadie les habló de Cristo, ellos no recibieron de Cristo, y los españoles cuando llegaron nos presentaron un evangelio además distorsionado. Entonces, en ese sentido, esas personas para atrás serán juzgadas de acuerdo a los principios que salen aquí en Romanos capítulo 2. Pero Dios, que es justo, a cada uno lo va a tratar de acuerdo a la luz que ellos tenían de la idea acerca de Dios. Eso. Otro Gracias. más. ¿Alguien más? Pastor, yo tengo otra pregunta. Habló del llamamiento, pero Sí. tengo una consulta. ¿Qué pasa con las personas que conocen a Dios, pero después reniegan el nombre de Dios? Porque hay una parte de la Biblia que no tengo presente cuál es, pero dice, mejor no me hubieras conocido. ¿Qué pasa con esas personas que saben de Dios, lo conocen, palpan su misericordia, pero se alejan? Ya. Bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo te voy a contestar de 2 formas. Primero, algo que no me preguntaste, pero que lo deduzco. Llamamiento es una doctrina bíblica y llamamiento tiene 2 connotaciones. Una, el llamamiento que tenemos todos, chicos, grandes, adultos, jóvenes, cualquiera, para la salvación. Ese llamado es para todas las personas y Dios se lo ofrece a través del Evangelio. Él está llamando a las personas que hagan caso al mensaje porque los quiere salvar. A algunos de estos llamados que se salvan, además le hace un llamado especial para cumplir algunos de los ministerios que la Biblia enseña. Por ejemplo, los que somos pastores, fuimos llamados
para salvación, pero además para desempeñar este ministerio lindo de las iglesias, ¿ya? También hay otros ministerios que es motivo de estar mirando ahí la Biblia, como lo enseña el maestro, el evangelista y etcétera. Otras cosas como esas que son un llamado especial para un trabajo especial, también existe. Pero ahora, yéndonos a la pregunta, a ver si me la repites entonces, por favor, para contestarla específicamente. ¿Qué pasa si yo conozco de Dios y toco su misericordia y sé de lo que Él me dio, pero me alejo, me voy? Y Ya. sabiendo de que la Biblia dice que es mejor no me hubieras conocido. No Sí. recuerdo muy bien el versículo donde Bueno, hay aparece. 2 o 3 partes que en la Biblia que habla más o menos de esa idea. El mismo libro, el libro de Hebreos dice que el que desecha a Cristo, horrenda expectación de juicio viene sobre su vida y no hay otro sacrificio que el de Cristo. Y por lo tanto, si desechó a Cristo, está completamente perdido, por así decirlo. Vuelve a la situación anterior, a la de ser un pecador. Y el pecador, la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso es importante que nosotros no reneguemos de Cristo. Cuando se habla de apostasía, la apostasía un poco es dejar de lado y renegar la fe que uno tiene. En la experiencia cristiana que nos toca vivir, tenemos hermanos desencantados por distintas cosas, pero no reniegan de Dios. ¿Entiendes? Porque el mismo libro de Hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Por lo tanto, mientras tengan vida, mientras tengan algo de vida, aunque una persona hoy día esté enojada con Dios, mientras esté con vida, Dios le va a poner a alguien en el camino, o nosotros mismos si nos damos cuenta qué pasa con una persona que está deprimida. La Biblia nos muestra que Jeremías se deprimió, que Job se deprimió, y ¿cómo sabemos que alguien está deprimido? Porque dice cosas como esta: ¿para qué habré nacido? Maldigo el día de mi nacimiento, mejor me muero. Entonces, alguien que piensa así está deprimido. Y a esa persona hay que animarlas, hay que animarlas. Y para eso está la iglesia. Acuérdense que en el Nuevo Testamento muchas veces se repite esta expresión, unos a otros. ¿Qué debemos hacer? Orar unos por otros. ¿Qué debemos hacer? Animarnos unos por otros. Y en algún sentido también estar al lado de los hermanos que necesitan ayuda. Pero si un hermano ha tenido un conflicto de fe y se va y reniega y se hace una apóstata de la fe, entonces él está perdido. Pero mientras esté con vida, tiene la posibilidad de volver. Y por eso algunos dicen que a veces eso puede ocurrir hasta segundos antes de la muerte. Porque la persona cuando está por morir también vienen otros pensamientos y dar un paso a la muerte es muy miedoso para algunas personas y sobre todo aquellos que han sido malos, muy malos o que realmente se han alejado de Dios. Entonces al final buscan la forma de acercarse a Dios. Y si no, ahí estamos nosotros para hacerlos volver a Dios y para que ellos realmente no ocurra lo que me estás preguntando tú, porque efectivamente el que rechaza a Cristo y lo reniega, entonces no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Pero mientras está con vida, tiene la posibilidad de que en algún momento alguien le hable de nuevo de Cristo o que le ocurra algún suceso en su vida que le permita volver a tener una experiencia con Dios. Y eso lo que nos dice la Biblia generalmente es que ocurre cuando tenemos momentos de necesidad. Porque cuando una persona está muy bendecida, generalmente el corazón se le pone duro, orgulloso, y nos creemos que tenemos todas las herramientas para tomar nuestras propias decisiones. Pero cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, ahora que estamos viviendo estos procesos, ¿cuántos de nuestros amigos, vecinos, familiares están quedando cesantes? Más de alguien se puede enfermar o se puede contagiar. Entonces, esos son corazones que se ponen sensibles y que Dios permite que a través de la desgracia que empiezan a vivir estas personas sean más sensibles para compartir el mensaje del Evangelio. Y nosotros los creyentes, si nos toca vivir eso, bueno, sabemos que la Biblia nos dice que al creyente Dios le suplirá todo lo que le falta y por lo tanto, de alguna manera, Dios moverá los hilos para que no nos falte lo básico que nos permita tener vida en nuestra familia. Así que eso sería un poco la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez una o dos más para no estar toda la noche.
Ya son las 8:20, casi. O sea, quiero saber si entendí bien, más o menos. Entonces los predestinados, se puede decir, o los que el Señor predestinó, serán los que estarán en el cielo. O sea, todos los que algún día estén en el cielo junto a Él, se llaman, o ¿Sí? se les dice como los que fueron predestinados. Sí, exacto. Ya. Pero no es arbitraria, eso es lo que hemos tratado de decir. No es arbitraria esa predestinación, no es que unos sí y otros no. Entonces, como lo presentaba aquí o en Efesios, la predestinación tiene que ver con personas que aceptan a Cristo como su Salvador. Si lo aceptan, entonces pasan a ser a ese tipo de personas los predestinó Dios. ¿Ya? Pero ese es el lenguaje bíblico, sí, efectivamente. ¿Ya? ¿Otra pregunta más? No sé si mi pastor. ¿Ya? Soy de Felipe. Una pregunta relacionándolo y llevándolo como a la vida y el ministerio de Jesús en la tierra, y pensando en, por ejemplo, los discípulos. Yo creo que aquí se cumplen muchas cosas de lo que usted nos ha explicado hoy día, ¿cierto? Y lo que el apóstol Pablo explica, porque, claro, los conocía, ¿cierto? Los conocía, los predestinó y los llamó, los justificó y a muchos los glorificó. Pero, por ejemplo, yo creo que esta pregunta igual se la hacen mucho, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en relación a Judas? Porque me imagino que lo conocía, lo predestinó, también lo llamó, ¿y qué pasó después? Claro, es que, mira, otros lo presentan, la respuesta va un poco para entenderla desde el punto de vista humano. Acuérdense que nosotros, en algún sentido, a veces es difícil entender estas cosas porque son cosas celestiales que las tienen que entender mentes terrenales. Cosas que vienen de Dios, que son infinitas, una mente finita no siempre las entiende. Pero generalmente, una forma de entender esto es que en la salvación, en la que incluye la predestinación, hay elementos de Dios y hay elementos humanos, ¿ya? Lo de Dios es que Él nos ofrece la salvación. Lo humano es que el hombre tiene que recibir la salvación, ¿ya? Entonces algunos dicen que en la gracia Él te ofrece un regalo. El regalo se llama la salvación. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, por ahí. Dice que es el gran regalo que Dios tiene para los hombres. Entonces, un regalo te lo pueden dar, pero tú puedes que no lo quieras recibir. Si no lo recibes, no lo disfrutas. Entonces, si recibes el regalo, disfrutas el regalo. Y el regalo viene a ser la mano con la que yo recibo mi regalo. Desde el punto de vista teológico, la salvación es el regalo de Dios. ¿Y cuál es la mano? La mano es la fe. Y por eso todos los textos bíblicos que hablan, mayormente en los evangelios, hablan de la fe. Cuán importante es la fe para recibir ese regalo. La fe, según los teólogos, tiene tres conceptos que la definen, ¿ya? Uno que nosotros lo usamos como sinónimo: creencia, confianza y conocimiento. Esas tres cosas juntas hacen que uno tenga fe: conocimiento, creencia y confianza. Si tú no conoces lo que crees, ¿cómo vas a creer en ello? Entonces tienes que conocer, y por eso es importante que la persona, para que desarrolle fe, tiene que conocer a Cristo. Y la Biblia, en este mismo libro de Romanos, dice que la fe viene en hebreo, dice la fe viene por el oír. Entonces, por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar exhortaciones, porque eso nos da fe a nosotros. Y entonces, al tener fe, entonces, conocimiento, creencia o fe, y eso trae confianza. Depositamos nuestra confianza, y fíjense, en este mismo libro de Romanos, aquí tenemos en el capítulo 4, habla de la experiencia de Abraham, que es el padre de la fe. ¿Qué dice el versículo 20? Que Abraham no dudó por incredulidad, y el versículo 21 estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y eso es fe, la fe. Y la fe, luego dice, le fue contada por justicia. Por lo tanto, para nosotros la fe es la mano con la que estiramos para recibir el regalo. Por fe somos salvos. Sin fe, ¿cómo creerán, dice el libro Romanos, si no hay quien les predique? La fe viene cuando nos predican de Cristo y recibimos a Cristo, y por lo tanto es el elemento principal de la doctrina de la salvación. Ahora, yendo
al caso de los discípulos de Jesús, claro, lo que nos muestra esto, la experiencia de los 12, que generalmente muchas personas van a tener su encuentro con la fe, van a estar en la disyuntiva de disfrutar en algunos momentos de la importancia de tener esa fe en su vida particular, pero la decisión es hasta el final de la carrera, no es a la mitad de la carrera. Yo no saco nada con decir, saben hermano, he sido 30 años fiel al Señor, pero si de aquí para adelante me desbando y me alejo y empiezo a hacer pura estupideces y tonteras, o pecado, por decirlo en términos bíblicos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasó con Judas. Judas en forma específica fue generalmente él, la misma Biblia, estaba leyendo en estos días los evangelios y te recuerda lo siguiente: entró Satanás en el corazón de Judas. Y eso es el peligro que tenemos todos los creyentes. ¿A quién dejamos entrar en nuestro corazón? ¿Dejamos entrar a Satanás o dejamos entrar a Cristo? Si dejamos entrar a Cristo, viviremos siempre una vida bíblica, siguiendo los mandatos de Dios y siguiendo los mandatos de Cristo, y eso nos llevará a la salvación. Pero si dejamos entrar a Satanás, entonces lo pecaminoso será muy frecuente en nuestra vida y viviremos a ese doble estándar, mostrando apariencias solamente. Podemos engañar a muchas personas, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Entonces, en otras palabras, Judas mostró lo que no debe ser un cristiano hoy día. Un cristiano tiene que entregar su corazón a Cristo y no dejar que Satanás entre a su corazón. Y por eso Pablo, cuando escribe, dice, la manera de estar atento es que nos vistamos, nos pongamos un traje, Efesios capítulo 6, que nos vistamos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, claro, cuando no nos vestimos de la armadura de Dios, entonces en algún lado nos puede atacar el enemigo, y acuérdense que el enemigo conoce nuestro lado flaco, nuestro lado débil. Entonces ahí donde el lado débil de cada uno tenemos que tenerlo siempre en recuerdo, siempre atento, porque es el lado en el que nos va a buscar Satanás o las tentaciones para hacernos caer. Pero por otro lado, si usted vive una vida en el Espíritu, como muestra Romanos capítulo 8, seremos más que vencedores. Porque con Cristo, si vivimos una vida cristiana al 100%, entonces no daremos lugar al diablo. Y esa expresión también la menciona la Biblia. No deis lugar al diablo. Así que por ahí va un poco la respuesta. Bueno, no sé si queda alguna más, porque ya llevamos 1 hora y media. Creo que es suficiente por hoy día. Pastor Manuel. Dígame, Pastor Carlos. Escuché una vez a una señorita, y he leído también en alguna parte, este concepto, que es muy calvinista, que ¿Ya? dice que Cristo no murió por toda la humanidad, sino que murió solamente por los que iban a ser salvos. ¿Cuál es la explicación? Porque la Biblia enseña que Cristo murió por todos. Sí. Bueno, ahí hay que decirle que leamos bien la Escritura, sobre todo el Evangelio de Juan. Generalmente nosotros sabemos Juan 3:16, que ya es bien amplio, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a unos pocos, al mundo, que dio a su Hijo. Y el versículo siguiente, el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, no a unos pocos, aún. Ahora, en el contexto del capítulo 3 de Juan, en el versículo 36, ¿cómo termina ese capítulo? Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en ese sentido, claro, es un manejo, por así decirlo, humano. De verdad es que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia representa en muchos lados, y también antes del versículo 16 de Juan 3:16, dice ese famoso texto que nosotros a veces decimos en la calle, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea, no algunos nomás, todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, él murió por todos, pero algunos nomás toman este ofrecimiento. Los que lo toman lo disfrutan en esta vida, y con mayor razón lo disfrutaremos en la vida eterna, porque acuérdense que ese proceso que comienza con los que antes conoció, con los que predestinó, los llamó, los justificó y finalmente los glorificó. Así que nos está preparando para una vida mejor, una vida en el cielo, y espero que todos ustedes
estemos juntos allá en las moradas celestiales. Amén. Bueno, hermosa pregunta, que haya tenido un buen tiempo. No sé si algo más, alguna pregunta que quede por ahí rezagada. Aprovechen, chicos, que es la última pregunta antes que se nos vaya nuestro pastor. Mi Paloma. pastor, yo tengo una. Ya. Dígame. Ya, es que si Dios tiene todo predestinado, ¿por qué a veces dicen que Dios da como libre albedrío? Que así como, eso no me quedó. Mira, de nuevo, la respuesta a eso es, cuando uno dice Dios tiene todo predestinado, no lo tiene todo predestinado como nosotros lo entendemos, que este sí, que este no. ¿Por qué razón? Porque en la vida diaria, por ejemplo, si a ti te toca salir a la calle, tú tienes que tomar tu decisión. Estando en la calle y vive en una población y quieres ir al centro de Temuco, ¿quién toma la decisión si se va caminando, si se va en colectivo, si se va en micro, si se va en auto? ¿Quién la toma? Uno. Nos toca tomar múltiples decisiones todos los días. Y dentro de esas decisiones nos toca también tomar la decisión por Cristo. Entonces, cuando acá dice que Dios predestina, no tiene que ver con todos los movimientos que pasan en la vida. De hecho, el mundo sería mucho mejor si es que Cristo lo pudiera gobernar. Él no lo gobierna, algunas cosas las gobierna, y por eso dice Apocalipsis 19, Él regresará y traerá y vendrá montado en un caballo blanco y traerá un nombre que dice que Él va a ser el gobierno de todo el mundo, será Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí abajo nos deja que cada uno tome sus decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Y las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Pero Él no está predestinando todas las cosas. Lo que acabamos de enseñar es que Él predestina a los que antes conoció, a los que conoció desde el principio hasta el final. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, yo tengo 60 años. No sé cuánto tiempo más me quede, pero Dios me conoce hasta el final de mi vida. Ustedes, los que me conozcan, me conocerán hasta hoy día nomás. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Y por lo tanto, si Dios sabe que yo voy a ser fiel hasta la muerte, entonces Él me predestinó para salvación. Eso es lo que hemos querido decir. Y acuérdense que la Biblia enseña muchas veces, muchos pasajes, y con esto ya termino, en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No nos dice que seamos fieles un año nomás, que seamos fieles 5 años, que seamos fieles en nuestra juventud, no, dice que seamos fieles hasta la muerte, porque ahí podemos realmente disfrutar de la salvación plenamente, no aquí abajo en la tierra, sino que en el cielo. Aquí abajo tenemos destellos de disfrutar la salvación cada vez que Cristo está ahí para ayudarnos o su Espíritu Santo se hace presente. Pero la salvación será plena cuando estemos en el cielo. Eso. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes mis aprensiones, mi forma de también poder explicar estas verdades que esperamos que algunos de ustedes como jovencitos puedan tomar también el desafío, porque esperamos que algunos de ustedes después sigan enseñándole a otros que están detrás nuestro, a nuestra propia familia, a nuestros amigos, de enseñarles la fe que Dios nos ha entregado como un regalo tan precioso a cada uno de nosotros. Amén. Pues muchas gracias, mi pastor, por el tiempo que dedicó a poder explicarnos un poco sobre el tema de la predestinación, los versículos que usted nos relató, y esperando que también para los chicos que estuvieron conectados y estuvieron atentos, le pudieron aclarar las dudas que ellos tenían. Obviamente yo creo que salieron un poco más de dudas, más dudas todavía, pero eso es bueno porque se interesan sobre la palabra, pero y también sabemos que han sido contestadas algunas de ellas y que podemos poder avanzar y seguir adelante en este camino de la fe. Y que le agradecemos enormemente su tiempo, doctor, el poder haberse dedicado también, el haber estudiado también sobre este tema. Así que le agradecemos enormemente. Así que yo creo que más adelante, en un futuro más, le podemos hacer nuevamente una invitación, de que se puede. Sí, bueno, gracias Manuel, a Felipe también por haberme contactado, por hacerme esta invitación, al pastor Carlos, un gran amigo. Tenemos alguna visita pendiente porque las 2 veces que he querido ir, primero estalló justo el día que hubo el estallido social, estaba yo comprometido para ir allá y estaba en Temuco, pero hacia el campo, hacia Cholchol, y no pude desplazar.
y después ahora que anduve hace un tiempito atrás, finalmente vino este tema del coronavirus que también nos ha complicado. Pero ya tendremos la oportunidad de compartir, y sea por este medio o en directo, lo podremos hacer si les puedo servir para otro de sus temas, porque esto por lo menos dicen que va a estar todo mayo más o menos de la misma forma el sistema de vida que estamos llevando en cuarentenado, ya encerrado, y por lo tanto ahí podemos aprovechar las redes para poder tener nuestros tiempos de crecimiento, de aprendizaje, y espero haber contribuido un poquito el día de hoy a la comprensión de estos temas en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Saludo a la pastora que la veo allá detrás del pastor Carlitos. Dios les bendiga también a cada uno de ustedes. Y pastor, muchas gracias, especialmente por llamarme amigo. Creo que es un honor. Y por compartir con los jóvenes de la iglesia. Yo creo que todos ellos han sido bien bendecidos. Se han aclarado varias dudas también, porque estamos en un camino que es de bendición para nuestras vidas, y eso lo corrobora la Escritura. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga, ¿no es cierto? Y sea con cada uno de nosotros. ¿Podríamos orar, Manuel, antes de finalizar? Amén. Manuel. Ya, perfecto. ¿Una oración? Ok, Señor, muchas gracias te damos por habernos dado estos minutos para haber compartido con los jóvenes de Temuco, a través de ellos con algunos amigos, hermanos de otras iglesias. Y permite, Señor, que esta inquietud de los jóvenes esté siempre vigente, porque qué mejor que querer aprender de tu Escritura, aprender de tu palabra, solidificar nuestra fe, hacer bases sólidas que nos den firmeza, para que realmente, Señor, estemos arraigados en lo que tú nos has querido enseñar a través del mensaje bíblico. Gracias por la salvación. Amén. Gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros. Y gracias porque nos permitiste reaccionar favorablemente al mensaje del Evangelio. Hoy día, Señor, somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo y disfrutamos una nueva vida. Y que esa vida la entiendan los jóvenes, que es para mejor. Tú tienes el control de la vida de los tuyos, y también no solamente nos has llamado para salvación, sino que para muchos tienes llamados especiales para desarrollar tareas especiales en tu iglesia. Permite que estos jóvenes sean bendecidos, los jóvenes, las señoritas, a través de ellos su familia, sus amigos, y que no se avergüencen nunca del Evangelio. Por el contrario, que si hay estas inquietudes, es mejor plantearlas y buscar las respuestas como las hemos hecho en esta noche. Que tu bendición esté con cada familia, con cada hogar, aquí representado, también con nuestras iglesias, y que mañana, Señor, a través de las redes sociales también tengamos cultos de bendición para todos nosotros. Amén. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga.